indemnizar. Entonces, esa función, digamos, se lo ejercería el mismo individuo sobre sí mismo. Es decir, yo me disciplino, yo me autogobierno y ahí comienzan a surgir todos esos autos. La evaluación es un elemento ahí que entra en esa relación. Es un elemento. Y entonces no podemos remitirla allá al confín de los tiempos. Y yo diría una cosa aquí en particular para hacer una anotación: ni a la cultura indígena. Para pensar el problema tengo que pensar bien en términos de lo que está produciendo hoy. O sea, cuando digo que esta sociedad escolarizada, no estoy diciendo que la escolarización lo que produce es productiva. ¿Me entiendes? O sea, positivo aquí no quiere decir bueno, sino es productiva, produce. El poder produce ¿qué? Normalización. Sujetos normalizados, ¿qué más quieren? Cuerpos disciplinados. Bueno, pero ahora ya no es solamente un problema de la disciplina, porque la disciplina me la administro yo. Entonces puede estar allá en, ¿cómo fue que me dije? En Timbiquí. Sino que son otro tipo de afecciones y además un poco a las mismas velocidades. Porque el problema no es que estén tan lejos, entre otras cosas porque hay uno de los problemas que se afecta fundamentalmente, es la pérdida del espacio. Yo no necesito ni siquiera ir a Timbiquí con los medios de expresión. Bueno, entonces para volver a la cosa de la escolarización, entonces no podemos, a estas alturas de la vida, esta sociedad no puede recuperar, o sea, y aquí no se trata de recuperar nada, y la genealogía tampoco. A ver, pero lo trato de explicar en esta manera porque veo un poco de cara rara. Es esto: hoy, quien no está escolarizado está excluido, y la función del poder hoy es incluir. Ahora, incluir no para lo que creen, sinónimo de bienestar. Eso es otra cosa. Para normalizar, para que sean normalitos. Pero y además no solamente poderlo gobernar. Entonces el problema no es cómo fue las prácticas educativas de los indígenas. Porque ese no me resuelve el problema, porque no trata de volver a eso atrás. No tiene que ver con eso, no hay una correspondencia de eso. A no ser que muchas de esas cosas se hagan como formas porque es que hoy el problema es el control de la población total. Y eso, por unas vías que no son propiamente estas, porque en estas por lo menos el problema de la libertad está ahí. Incluso es necesaria la libertad para el ejercicio del poder. Lo otro es dominación total. Y el discurso de la justicia. Claro. Lo otro es dominación total. Y ya fracasó Rusia. No, pero no solamente por esa experiencia, sino por las consecuencias prácticas que tiene y que ha tenido. Porque ahí sí es la eliminación total. Con lo cual no estoy diciendo pues que esto sea una maravilla. Pero el problema no es ni aquí ni acá. Ese no es mi problema. Es un problema personal de ustedes. Mi problema es intelectual, académico. Les hablaba de sus tesis. No me pongan a mí los problemas de ustedes, porque yo también tengo problemas. Y tomo posiciones políticas también, pero es otra cosa, ¿no? Eso es lo que plantea Deleuze en la postdata de las sociedades de que ahora que que me voy a ir más confundida de lo que entré, porque Claro, pensé que tenía claro. un problema y resulta que ya tenemos con todo lo que ha circulado aquí en la clase, lo mío no es yo estoy
trabajando en los movimientos sociales y ahí, y el nexo que le estoy haciendo a la educación es que los movimientos sociales también es otra forma de educar desescolarizada. Y es como como yo como sujeto político me autogobierno, pues no Pero eso está muy bien. Pero es que Confundir, sí, está muy bien. pero yo no soy responsable de eso. no, pero me invitó a reflexionar. Claro. Con esta última Eso sí. parte, Eso sí. De eso sí soy responsable. De eso sí soy responsable. De la reflexión. ¿Ah? No de lo que reflexione, sino de la acción reflexiva. Sí, digamos de la afección. De la afección. Es que En términos de Spinoza, Afectar. afectos Afectar. y efectos. Es una relación de afectos. De afectos porque es de afecto. De afecto. Ahora, Ajá. una cosa que sí no les dije al principio, pero que es importante y pertinente colocarla en este momento, que es esta. No vine a complacer, ni para que quedaran igual, porque entonces no tiene sentido ese mundo. Deleuze diría una frase que lo voy a repetir porque no la termino de entender de todo, también les cuento. Diría esto: un pensamiento es un desplazamiento. Un desplazamiento. Profe, Sí. pero ahí podríamos, yo creo que podríamos decir o plantear algo así. Bueno, la escuela es uno de los escenarios del campo educativo, no ¿De es qué? el único. Es uno de los escenarios del campo educativo, pero no es el único. O sea, no solamente en la escuela se aprende, ¿sí? Un poquito por el problema de la escolarización o la desescolarización, ¿sí? De hecho, pues hay mucha investigación en torno a los procesos educacionales por fuera de lo escolar, ¿sí? Pero como la escuela es uno de esos escenarios y el discurso de poder es el discurso hegemónico, cuando usted dice hace rato el discurso educativo se refería al discurso del poder, porque podríamos decir que en el campo educativo hay muchos discursos, no hay uno solo. Lo que pasa es que hoy en día predomina uno, pero habría muchos discursos para reconstruir en el campo de la educación, que es mucho más amplio que la escuela. La escuela es, digámoslo, me parece más reducida, ¿no? No, pero es que yo estoy hablando de una cosa. Una cosa es la educación, otra es el proceso de escolarización. Exacto. La escolarización estuvo ligada con la escuela, pero eso no quiere decir, y señalé, la escuela no es igual a la educación. No es lo mismo. Ahora, pero no es que una esté incluida en la otra y la una sea la macro y la otra sea la micro. No, ese no es mi problema. Ni eso es lo que estoy planteando aquí. Sino que ese problema va por ahí y aquí está otro que es en el orden de la práctica. ¿Qué surgió? Digamos, ¿qué es lo que se hizo singular históricamente? La aparición de la escuela como un acontecimiento, les dije. Y es un acontecimiento y no solamente fue un hecho, porque no fue un hecho creado por alguien, no, un acontecimiento que surgió, ¿por qué? Por relaciones de fuerza. Entre otras cosas les digo, aquí la escuela aparece por el cruce de la pobreza para vivir en policía, con la utilidad pública y la figura esa del niño. Cuando aparece la escuela aparece como una forma en el sentido en que es algo que se hace visible, o es una visibilidad, digamos. Y esa visibilidad hace ver y hace hablar. ¿Qué hace ver? Pues hace ver a unos sujetos, alumnos, ya no estoy diciendo niños, alumnos, porque ahí se ven como alumnos, y hace ver a otros, personas no, maestros. Y hace hablar ¿cómo? Pues hace hablar que el maestro no puede decir cualquier cosa, lo hace hablar en términos metodológicos, y hace hablar a los alumnos a hacer estas cosas. Se lo voy a poner en términos del ejército. El ejército hace una práctica, y produce unos sujetos. Es productivo el poder ahí. ¿Qué sujeto produce? Pues soldados. ¿Y qué hacen los soldados? Caminan así, piensan así, y se dejan. Quitar la ropa y poner tangas como Sí, y no solamente eso, sino que además, para obedecer. Hacen caso.
Pues con lo cual yo no estoy diciendo entonces que ahora, no, es eso siguiente, es un problema de otro orden. Pero que en el análisis, entonces no hago por lo menos análisis de ese problema de la educación así. Ahora, hoy analizo el campo educativo, pero no para referirlo a esa relación. Ahora, pero me parece que la pregunta es bien interesante porque me permite aclarar más ese problema. Entonces, por eso les dije, evaluación, educación, tienen que ponerla fundamentalmente en tanto singularidad. Y les di el dato de la evaluación. Y les dije, y no está remitida pues a la cultura milenaria china. Porque hay quien la critica. Mucho como, digamos, porque entonces todos los problemas son eternos, universales. No, son contingentes. Contingentes, inventos recientes. Pues por eso no sé si la frase esa me servía. Yo tengo una pregunta. Sí. A mí me pareció muy interesante cuando usted nos sugería en su discurso que viéramos los asuntos de la manera más singular, ¿cierto? Y que no los objetiváramos. Objetivarlos y no... No. Hay procesos de objetivación, no es reconocimiento del objeto ya dado. Pero cada que apalancamos ciertas afirmaciones las hacemos con un presupuesto y ese presupuesto pareciera que nos retrocede al método científico y al método positivista, o a la propuesta positivista. ¿A qué me refiero? Que decimos, es que ahora la escuela es diferente. Entonces eso tiene el supuesto como que si en algún momento la escuela hubiera tenido unos parámetros de regularidad, de estandarización, y pareciera que estamos haciendo eso, objetivando demasiado la escuela cuando decimos ahora es diferente, como si en algún momento hubiera sido estática y hubiera tenido unos parámetros tan definidos, tan regulares, que entonces nos permite trazar ahora una ruta de diferenciación y de comparación, ¿cierto? Pero cuando uno plantea la propuesta que usted hace, que es mirarlo desde lo más sustantivo que sea, entonces uno diría, es que no ha habido escuela, no ha habido escuelas, no ha habido maestros, sino maestros, en el sentido de que con los seres humanos que somos seres en acción permanente, seres de prácticas, entonces hacer esas regularidades implica más bien hacer un discurso, un imaginario, que a veces se aleja mucho precisamente de esa realidad. Entonces me genera conflicto que cuando nos vamos al discurso en donde tenemos que escribir, redactar, construir, teorizar, esos discursos se hacen a partir de conceptos y en ese sentido el lenguaje sería muy limitado, que tienden a ser muy generalizantes y que no nos permiten mostrar la singularidad tal como ella necesita ser vista o como se manifiesta en la práctica, ¿sí? Entonces, como que el discurso nos devuelve a no poder abordar la práctica como ella realmente se manifiesta. Y el discurso nos obliga precisamente por sus conceptos y por sus palabras a estandarizar y a objetivar demasiado el asunto. Sí, pero no me coloque a mí. Es decir, es posible que haya dicho una cosa que me la puede colocar en tal, pero no, la inquietud tuya de todos modos me pone a pensar en este sentido. Bueno, primero aclaremos una cosa, aparece una forma, un acontecimiento único. Único no quiere decir que entonces todas las escuelas se parecen, pero muchas cosas se parecen. Todas tienen horarios, todas tienen calendarios, todas tienen aulas. Entonces no estoy hablando ahí de... No. Otra cosa es la experiencia que puede hacer eso, pero en el análisis es otro tipo de análisis. A ver, espera un momentico. Pero seguimos aquí con la forma. Sí. Esa forma aparece históricamente. Primera cosa, históricamente, no existió siempre. La institución. La forma. Sí. ¿Por qué la quiere reducir a institución? Porque no es solamente institución. Ahora, es también institución, es también arquitectura, es visible, es también eso, pero no es solo eso. Es una forma que le da forma a la educación, a una forma, es una manera de la educación.
esa que les decía, enseñar a vivir en policía, religión, muchas de esas cosas todavía las conservan, otras desaparecen porque es que no tienen la misma linealidad. Pero lo que quiero señalar aquí es un acontecimiento. Cuando la escuela aparece como una forma, y esa forma hace ver y hace hablar. Estoy repitiendo. Y explico por qué hace hablar y expliqué por qué hace ver, más o menos. Hace ver a estos. Y los hace ver no como personas, mejor dicho, los produce. No es que les proyecta una luz y entonces antes estaban ahí pero no se veían. No, los produce. ¿Qué se está modificando hoy? Se está modificando hoy ese acontecimiento. Entonces me interesa es, ¿por qué hago genealogía? Para mostrar que apareció, por lo tanto se puede reconfigurar de otra manera. Sí, puede haber cambio. Sí, sin que yo lo decrete, para nada, sino que lo que reconozco es que esa institución a lo mejor hoy, o esa forma hoy, no está cumpliendo la misma, digamos, para este tipo de sociedad. ¿Sí? Por eso ha pasado por eso ha pasado, digamos, por las transformaciones de la relación enseñanza, aprendizaje, después enseñanza-aprendizaje, después aprender a aprender, esas modificaciones ahí. O sea, que es anacrónica y por eso está en crisis. No, al contrario, eso es lo que hace que se actualice. Eso es lo que hace que se actualice y siga siendo actual. Y como es actual, y es singular, y fue histórica, y fue producida, y interesa en el análisis genealógico. Y lo interesa en el análisis genealógico en esa dirección. Es decir, hace historia de esa manera. Y no colocándole la escuela como si un problema, como si la escuela hubiera sido la fundación de unos periodos presidenciales o como si la república aquí en estos países hubiera... No, la escuela no nació a propósito de la república. Sí, ni está ligada con los procesos de independencia. No quiero platicar aquí con lo que voy porque me parece que está como en esa dirección que quiero apuntalar. Bueno, entonces, hay transformación de esa práctica y esa institución o esa forma se actualiza y es un proceso de... Por ejemplo, la actualización de esa es la reconfiguración también de unas formas distintas de ejercicio del poder, porque lo que pasa ahí es que lo que cambia son las relaciones de gobierno. Hoy el gobierno no se puede hacer sobre los individuos de la manera que usaba ese tipo de formas. La colonia en América. No, digo, y en ese tipo de forma la escuela. ¿Sí? Ya hoy solamente la escuela para gobernar no sirve con las características de un gobierno disciplinario. Entonces, sin que necesariamente desaparezca la escuela, se le pueden agregar unas funciones distintas. De control. ¿Sí? De formas de control, no directo, sino indirecto, a través del aprendizaje, es lo que estoy insistiendo. Pero tu pregunta me sirve para aclarar más eso. Ahora, pero entonces también hay otras formas que están desapareciendo o que están mutando en relación con la función que cumple. Por ejemplo, la fábrica y la empresa. Hoy la empresa está haciendo cosas, funciones de la fábrica, y eso no quiere decir que la fábrica desapareció. Pero sí la empresa debe fundamental. ¿Y en qué sentido? En que la empresa crea un mundo, la fábrica crea un producto y un sujeto y un objeto. La empresa produce el mundo donde el sujeto y el objeto existen. Entonces, no es que haya cambiado la escuela en ese sentido que tenemos el cambio. No, es que ha habido una reconfiguración ahí del paso, no sé si en todo caso, de esas formas de gobierno que ya no necesariamente se basan solamente en la disciplina. Y eso no está solamente determinado por transformaciones económicas o transformaciones de otro tipo. O, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial reconfigura muchas cosas, pero no es ese el hecho que estoy
describiendo. Si el acontecimiento no es la Segunda Guerra, sino el resultado de la Segunda Guerra. A ver, lo voy a plantear de esta manera como lo analiza Foucault respecto a Kant. Kant, en el texto este que es la Ilustración, habla de los resultados de la Revolución Francesa, pero él dice, el problema no es tanto los resultados de la Revolución Francesa, el hecho de la Revolución Francesa, lo que produjo la Revolución Francesa ahí, sino lo que produjo en términos del entusiasmo. ¿Y cuál es el entusiasmo? La idea de que la humanidad progresa. Ese sería el acontecimiento. Ahí bien apretada la explicación. ¿Qué cosa tan dura? Sí, no, tú, sí, Sí, pero no, tú. yo tenía era como una frase, no sé hasta dónde cabía en esa idea que usted le quiere mostrar a mi compañero y que me llamó mucho la atención, es en el texto de Presente y Genealogía del Presente. Que dice, el presente no es únicamente lo contemporáneo, el presente es un efecto heredado, es el resultado de toda una serie de transformaciones que es preciso reconstruir para poder captar lo que hay inédito en la actualidad. O sea, me parece que como que en esta frase recoge esa idea, a través de ejemplos que usted nos quiere mostrar, de lo importante que en la problematización es pensar que lo que se da en la actualidad no necesariamente es propio de ese momento, sino que hay unos antecedentes o situaciones anteriores a eso. Quítale antecedentes. Bueno, o situaciones que suscitan esos hechos y que, Digamos, por el acontecimiento y por prácticas. y eso hace que sea susceptible de ser estudiado no como objeto objetivado, sino que va a ser va a tener esa posibilidad de ser objetivado en la medida como nosotros lo problematicemos y lo desarrollemos en nuestros temas. Sí, bueno, entonces, es una manera de hacer historia de la educación, pero yo diría, quítale educación. Es historia de las prácticas pedagógicas, pero quítale historia. Póngale genealogía, arqueología de las prácticas pedagógicas, pero como casi nadie... No, es una manera de hacer historia. ¿Sí? Entonces, pero entonces... el presente. Claro, a partir de un análisis histórico. Pero espérenme un momentico, a ver, porque entonces no hago una historia de la educación, como el universal ese de Grecia hasta nuestros días, ¿sí? No hago la historia de las políticas del Estado, ni hago la historia de las ideas pedagógicas, o de las ideas o de las teorías educativas. No, sino que hago la historia de un régimen de práctica. Y un régimen de práctica articula con mucha dificultad aquello que se dice y lo que se hace. Pero lo que se dice está en un orden, en un campo de enunciación, y lo que se hace está en un espacio de visibilidad. Y eso no necesariamente se cruza. Ahora vaya a explicar eso. Pero es que la dificultad de entender la historia de las ideas y de las continuidades y de explicar y que la escuela es hoy, porque antes, es en lo que radica la arqueología, que uno no va a los conceptos, sino que va a los documentos. Entonces, cuando ese de los documentos y qué documentos me permiten y cómo yo explico esos documentos en su esencia misma y no enlazándolos con lo que creemos lo produjo en su momento. Por ejemplo, usted en Crónicas del Desarraigo, usted se encuentra unas cartas y después vaya y en el archivo se encuentra de un profesor, bueno, que no recuerdo el nombre que los lamentos del profesor y cómo desde esos documentos se empieza a de las urgencias lloradas. Las urgencias lloradas. Desde esos documentos empiezan a emerger esos enunciados y a verse en esas prácticas. Y en eso es en lo que cambia. Y no tratar de explicar, entonces decir la escuela y cómo se constituyó, sino partir de esos documentos, de eso que nos va a explicar la práctica en su emergencia. Sí, digamos, entonces ahí hay varias cosas. Por supuesto el ejemplo de la escuela, porque también ahí en esa escuela acabo de decir, hace ver, y hace ver a quién, al maestro y al alumno, y lo hace ver de esa manera, ¿no? Y he mostrado esta cosa, la escuela irrumpe, emerge, no tiene origen.
no guarda un origen allá y una secuencia ni una teleología. Eso no va para ningún lado. Y además apareció, permítame decir esta frase, de vaina. Pura contingencia. Incluso en unos casos fue como el hospicio de Vino Escuela. Porque en el hospicio estaban los niños encerrados. Eso no quiere decir que cuando la escuela aparezca desaparece el hospicio. No, desapareció mucho tiempo después. Y pervivieron. Ahora, ¿cómo puedo yo hablar de un maestro, de Joseph de Torres? De Joseph de Torres porque era una figura que se diferenciaba de las otras. No era ni un cura doctrinero, ni un preceptor particular, no, sino un tipo que clamaba y decía, mire, aquí estoy, mírenme. Entonces, esos gritos de la historia lo encuentro en los documentos. Pero son gritos. Ahí aparece el maestro. Y el maestro, ahora, ¿de dónde adopta el nombre? Adopta el nombre de los maestros artesanos. De los artesanos. O de Jesús. Que era el maestro por excelencia. Y al cual se le, digamos, un discurso religioso también habló mucho del maestro. Y entonces, las teorías de la educación, los discursos sobre la educación, no necesariamente tenían en su horizonte la escuela. Porque la escuela es por aquí y los discursos de la educación y de la pedagogía van por acá. Juntar eso para hacer esa historia juntada es el problema. Bueno, ¿había otra preguntita por ahí? Voy a pasar entonces así. Usted me deja pensando con el origen de la escuela, porque hasta donde lo que yo conocía son los artesanos en el nacimiento mismo del capitalismo, cuando empiezan a formar a otros grupos que... Sí, pero me parece antes que pare de interrumpo. Entonces, ¿eso se explica por el capitalismo? No, yo lo hago al revés. Por las relaciones. Y claro, el capitalismo está... Pero entonces no está la causa de... Ya, un poco la... para que me entiendan, ahora es... Bien difícil. Bien difícil, ¿cómo se prende uno? Pero no, sigue. Sí, no, es que lo que yo me quedo pensando es cómo ese planteamiento del surgimiento de la escuela, casi simultáneo con el nacimiento mismo del capitalismo, siglo XVI, cuando el artesano empieza a formar a los grupos que iban a seguir mientras él se dedicaba al comercio. Pero déjeme decirle una cosa ahí importantísima, es esta. Cuando la escuela aparece y toda esta cosa, incluso comienzan a atacar a los artesanos. La mayoría de los discursos iban contra esa forma, porque era el gremio, y esto es lo que se puede, porque el maestro vivía con su, el maestro de obra, pues el carpintero, vivía con sus discípulos, así de no. Esto comienza toda una discursividad contra eso impresionante. Miren, léase, por ejemplo, Campomanes, Florida Blanca, de toda esa época de la educación popular. Campomanes tiene un libro que se llama Educación Popular, algo así como eso, y es una diatriba contra los artesanos, porque los artesanos son los que no han permitido que España progrese y todas esas cosas. Mire, cuando la escuela aparece no como evolución de lo que se hacía en la casa, de la enseñanza que se hacía en la casa de la iglesia, sino contra. Porque el Estado declara el objeto público, el rey dice, el príncipe dice, la educación debe estar bajo la protección del príncipe. Es un objeto público, es un objeto público porque yo lo intervengo. No es que yo lo financio, sino que yo lo intervengo. Yo decido quién nombro de maestro, y eso no existía antes. Es una pelea contra la familia y contra la iglesia. La familia se opusieron a la creación de la escuela, a la aparición de la escuela, porque veían ahí que encerraban a sus hijos, ¿qué les iban a hacer? Mire, Caldas tiene un texto bellísimo, que lo tengo ahí en la... Mónica le puede prestar, en la memoria de la escuela pública, en donde Francisco José de Caldas dice que el gran problema para los niños son los papás, sobre todo las mamás.
Sobre todo, ¿no? Entonces hubo momentos de resistencia a propósito de los movimientos sociales. ¿Quién era la que estaba allá? Isabel. Sí. A propósito de los movimientos sociales, hubo movimientos impresionantes de resistencia en la escuela. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta el siglo XIX. Bien terminando el siglo XIX casi. Mire, 1872, acaso un siglo y pico, ¿no? Incluso hubo una guerra que se llamó, que los historiadores hoy le pusieron la guerra de las escuelas, porque la pelea era contra la escuela. Los conservadores, la iglesia, otra vez volviendo a recuperar la escuela. Entonces pelearon el estado de Popayán, ahí incluido, ahí estaba Cali, peleando contra el estado central, porque el estado central, que el gobierno era presidido por los radicales, el decreto orgánico de instrucción pública de 1872 produjo la guerra esa, porque era, con ese decreto orgánico de instrucción pública de 1872, comienza a aparecer y a configurarse eso que se denominó después Estado docente, en donde el Estado decía, yo soy el único que cumplo la función docente. Y después en la Constitución del 86, el Estado se le entregó a la Iglesia. En este país, porque en otros países de América Latina no. El proceso, la idea es que los liberales pretendían... ¿Me entiendes? Entonces, ¿sí viste cómo surgió con una lucha y nos han dicho que eso era una cosa tranquila? Pues tranquila. Más bien, muchas cosas del capitalismo se pueden explicar por este tipo de relaciones de gobierno. Y no simplemente por la relación trabajo-capital. O eso no explicaría todo. Sino parte de una relación de poder. Parte. Pero fíjese que la crisis del empleo se le está achacando a la educación. Claro, siempre. Siempre. Entre la primera y la segunda guerra mundial, después de la primera dijeron, pero es que... Y entonces comenzó a surgir toda esa cosa de la pedagogía activa. Pues una nueva pedagogía, y por eso se llama así, pedagogía nueva. O activa. Porque entonces comenzó a decir, no, ese como tiene un centavo a los niños. Y a pesar de toda la pedagogía y todavía siguen centavos. Y ya no siendo niños. Y no también. No sé, yo no sé. Yo no sé si no son niños. Porque es que el problema de los niños no es un problema. El problema de la infancia no es un problema de la edad. Me parece muy importante que discutamos sobre eso. No es problema de la edad. Siempre no, es que el concepto de infancia surgió para eso, pero después se amplió. Mejor dicho, hoy casi que el aprender a aprender nos llevaría a una infantilización. ¿No? Pues, no sé. Ahora, muchos dicen que está desapareciendo la infancia. A lo mejor su desaparición es porque se regó en todo el país. Bueno, hacemos un pequeño ejercicio. ¿Qué opina la genealogía de la escolarización acerca de toda esta gente, del estudiante de la mesa de redonda que le llamó así, hermanas gemelas, que son pues todos estos Lutero, todos los que van como en contra de Copérnico, el mismo Américo Vespucio? Lutero fue el fundador de la escuela europea. ¿Y pues saben por qué surgió la escuela? Lutero, mamita. Y surgió para enseñar a leer, para que leyeran la Biblia. Como es. Y no como la interpretan. No, era para que la interpretaran. Para que la interpretaran. Porque la iglesia era la única que interpretaba la Biblia. Entonces digo, no, porque todos los niños interpretan, precisamente para eso enseñó a leer. En Francia, Anne Carriel dice, la escuela aparece para enseñar a leer la lengua. Y yo digo aquí que aquí aparece para vivir en policía. Entonces se puede decir que esos estudiantes también entran dentro de toda esa escolarización. Y que son tan irreverentes, o sea, no me parece increíble. Es que también produce eso. Y la es que no es contradictorio, al contrario, es hija de eso. Tiene que ser así. Y saludable. Como
¿Qué? Que yo digo que los estudiantes a los que hace Alexandra tienen que ser así para que nosotros nos sigamos transformando como sociedad, la escuela se transforme, el conocimiento, seguimos siendo pasivos, seguimos siendo iguales. Sí, pero eso se está reconfigurando por orden, digamos, digamos que puede plantearse en términos del acontecimiento hoy, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se reconfiguran esas formas de relación de poder. Ahora, ya les había dicho antes que en ese mamarracho que dice ahí, ¿sí? Ahí las relaciones de poder pasaban por ambos. Las relaciones de poder siempre pasan por el dominante y el dominado. Ahora, esas relaciones de poder hoy se están reconfigurando completamente y entonces ahí la educación, más concretamente el aprender a aprender, sirve como forma de gobierno que no supone que el gobierno lo ejerce el maestro sobre el alumno, entre otras cosas, porque ya el maestro está quebrado por la pregunta que me hizo aquí, sino por el docente que ya también está quebrado, digamos, por una relación que ves hoy anticipatoria. Entre otras cosas porque los alumnos hoy no se dejan alumnizar. Digamos, la tendencia, no quiere decir esto que por eso desaparezca. Pero eso que había hecho luz, que había sido creado con la aparición de la institución, de la forma escuela, ¿sí? Hoy está reconfigurándose, tanto con respecto al sujeto maestro, con respecto al sujeto de lo que se denominó alumno, de lo que creó esa forma. La forma escuela crea la forma maestro, lo llamaban el cuerpo del enseñante, y yo lo sigo llamando así, lo llamé así, aún después, el cuerpo del enseñante. Y al otro que lo llamó alumno, porque no es una cosa esta, sino porque era carente, porque llegaba ahí a esto, pero ya eso hoy se modifica. Sí. Aunque eso, acordar de que hablando de la ley 1620 de convivencia, pues precisamente es como a nivel de normalizar esos comportamientos de los jóvenes, de los niños en la escuela, prácticamente supone, ¿no?, que esos niños ya, esos jóvenes ya no quieren, o sea, no quieren dejarse escolarizar. Entonces nos inventamos la norma para poder decir que hay que normalizar esos comportamientos en esos estudiantes. Claro. Entonces yo aquí colocaría estas temáticas, digamos, análisis genealógico, textos puentes, que son los, digamos, para pensar el problema de ese campo que se ha constituido, que podríamos llamar, o que yo he denominado el campo de la educación, pero en términos de estratégicos y epistemológicamente, ¿sí? A partir de los agenciamientos, de estos nuevos agenciamientos, en el cual podríamos decir lo siguiente para hacer un receso, que sería lo siguiente. Está hoy, los problemas que hoy están planteados, y por lo que vale la pena hacer el análisis genealógico, los problemas que hoy están planteados es el aprendizaje, el aprender a aprender más específicamente, que fueron discursos que se fueron construyendo históricamente. Hay un texto puente importantísimo y fundamental. Hay dos textos puentes. Yo los llamo puentes, no sé por qué. Bueno, después les explico un poco por qué, ¿no? Pero quedó. Porque el puente está quebrado, sí, un poco. Sí, porque permiten esto, paso de aquí para acá. Entonces, todo eso comenzó con un primer documento, que fue el de Cons. Y quiero hacerles la aclaración aquí a propósito de la noción de autor. Cons se coloca como el autor, pero no fue el autor. El de la crisis de la educación. ¿Ah? El de la crisis mundial. Él era el autor. No, fue un congreso. Fue un congreso. De Virginia. No, él presidió
Phyllis Cone era fue el primer director de un instituto creado por la UNESCO que se llama, o que se llama todavía, Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, IEP, sí, ese. Que mucha gente aquí en América Latina que se fueron a recordar. Claro, Tedesco, Juan Carlos Tedesco fue director durante mucho tiempo del IEP de la América Latina, con sede en Chile. Es que los discursos esos no los produce el Estado. ¿Ustedes que le echan tanta culpa al Estado? El Estado No, eso es simplemente corta, captura. Esas cosas nacieron antes. No, que son tres sectores pues los que la academia tiene que ver, el Estado y el Claro, Los expertos. mire, los organismos internacionales producen dos cosas, que es el experto, que yo denomino función experto, por la función que cumple, y crean instancias de producción de la verdad. Esas han constituido el campo. Bueno, entonces, ¿sabe qué? El segundo texto fue. Bueno, el primero, COMS. Entonces, ¿cómo se hace ese tema? Se cita por primera vez una reunión mundial de todo el mundo en Estados Unidos, en el estado de Virginia. No me acuerdo el nombre de la ciudad. Se reúne a todo el mundo y entonces se plantean ahí tres cosas importantísimas y fundamentales que comienzan a denominar, para que vean ustedes de dónde provienen esas denominaciones. Hagan genealogía. Mire, el texto de CON se llama, pues, del resultado de ese congreso, que además fue preparado, no un congreso en que vamos, no, años de preparación. Y ya comienza a participar ahí la UNESCO y el Instituto ese de Planeamiento Educativo. Se llama Crisis Mundial de los... la traducción en español le han puesto de la educación, Crisis Mundial de los Sistemas Educativos. Primer enunciado, crisis. Oiga lo que está leyendo aquí, que usted iba a porque así usted no fuera normal porque la norma enseña no van a caer tablero. Cierto. Sí, pero a veces yo lo digo, ¿no? Es un mal pedagogo. Bueno, entonces, crisis. Primer enunciado que aparece, ponen la educación en crisis. Y es posible que la educación se ponga en crisis a su manera. Pero este es el orden enunciativo y no sé qué pasa en el orden de lo visible. Pero hacen coincidir siempre esto con esto. Ahora, tienen relación, pero no son las relaciones que creemos. No son relaciones de representación, ni de significado. Están relacionadas por fuerza de poder. Bueno, primero, crisis. Si algo era nacional, era la educación. Cada estado tenía su educación. Cuando usted dice que están relacionadas por fuerzas de poder, entonces debemos de intuir que los asuntos políticos estaban allí haciendo su trabajo. Claro. Y económico. De poder. Política económica. Es que el poder es una relación, no es algo tangible, no es algo material, es una relación. Si no hay relaciones, no hay de vectores. Ahora, que puede pensarse en términos de tres cosas, de tres, digamos, maneras de pensar el poder. En términos de relaciones de poder, por ejemplo, esas relaciones maestro-alumno, pueden ser relaciones de poder. Relaciones dominante-dominado son relaciones de poder. Pero pasa el poder por aquí y por acá. Y esas relaciones son casi siempre asimétricas. ¿Sí? Relaciones de dominación. Uno te domina.
uno sobre otro, pero son relaciones, o tecnologías de gobierno. Pero quedaría un documento de Carlos Saavedra del Instituto Luis Carlos Galán, que precisamente las relaciones de poder generan conflicto. Claro, siempre, siempre. Y es por eso que siempre. Y el poder no es la violencia, al contrario, cuando la violencia aparece es porque ya no se puede ejercer más poder. Y en ese sentido, lo que les decía antes, el poder produce. ¿Produce qué? Pues produce soldados, produce alumnos, produce tal, produce. Y produce sociedades. Bueno, entonces, segundo, mundial. Primero, segundo, o sea, mundializa los problemas. La educación, entonces ahora tiene que ser mundial, y hay fórmulas mundiales. De aquí comienzan a surgir toda la primera ola de reformas que yo llamo. Reformas que comienzan a aparecerse. Entonces vamos a reformar esto, Por ejemplo, una de las últimas cosas ahí comienzan a aparecer los sistemas de evaluación. La Ley General de Educación. La Ley General de Educación entre 1900 y 2000. 122. Entre 1990, perdón, y 2000. 121. Ahí la tengo en mi tesis doctoral, de la Escuela de Pasión de la Escuela Competitiva. La mayoría de los países de América Latina tienen nuevas leyes generales y están atravesadas todas por los mismos ejes, 4 ejes fundamentales: descentralización, calidad, evaluación y profesionalización docente. Yo hice una matriz para mirar eso. Los enunciados estaban ahí. Y tercero, el sistema educativo. No siempre la educación estuvo organizada en términos de sistema. Ese es mire todo lo que modifica. Bueno, y hay otro texto que es muy importante, que es el de Ford, Edgar Ford. Pablo, escribe. ¿Qué se llama? Aprender a ser. No, el de Tom sí que es un momento, el de yo manejo y aprender a hacer. Sí, ¿quién te va a trabajar? Bueno, ¿por qué no trabajar? Ahora, antes del café, que ya se ha mandado varias veces, ¿cómo están las exposiciones? ¿Cómo han hecho? La exposición es el campo conceptual de la educación. Sí, perfecto. Después sigue. Aquí están de paso lateral. Están en el correo. No, primero en el campo intelectual. Sí, están en el correo. A mí me lo mandó Claudia así. Mire, aquí están. ¿Vos sabés qué? Porque no hay cierto que no hay actividad. Bueno, No funcionó. educación, un campo de gerenciamiento. Patricia Gómez, Mónica Cristina Pérez y Dolores Cristina. Soy yo. Pero ya hemos hecho buena parte de trabajo. Sí, el Y estaba antes ahí el doctor Manolio. Por eso que no me han vuelto a invitar. No, pero ahora lo va a llevar. Castel, presente en la unidad del presente. Claro, que así son la exposición. Fabio y a ustedes dos. El discurso del campo intelectual de la educación en Colombia. Ford, aprender a hacer. Yo la primera parte, profe.
Porque Es más bajo, los dos. No, Somos varios. somos varios. ¿Ah, sí, son varios? Bueno, listo. Entonces, empezamos por donde quieras, no importa. No, en el otro. No, Ahí sí está escuelero. Nosotros empezamos porque el profe nos hizo la introducción. Claro, Pero el tema de nosotros ya- nosotros es lo que él está hablando. Nosotros Mónica, como lo mandaste, está bien. Aquí eres organizada. Es decir, que para continuar en la línea A mí me parece que después del Hora del café, ahora sí. después